Bien, buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día lunes 18 de mayo, con los estudiantes del primer semestre del grupo A de la carrera de fisioterapia. La materia que vamos a ver es biofísica. Vamos a hacer una retroalimentación de las primeras unidades que hemos visto para tener un poquito más claro la idea, por ejemplo, sobre el tema de las palancas, ir determinando o saber cuál es o cómo vamos a definir una palanca de primera clase, una palanca de segunda clase y una palanca de tercera clase. Bien, vamos al comienzo ir un poquito rapidito y luego ya al final vamos a trabajar sobre algunos ejemplos, sobre algunas imágenes para poder describir el tipo de palanca a la que pertenece cierta imagen. Bien, nos preguntaremos entonces al comienzo, ¿qué es una palanca o qué son las palancas? Tenemos una definición muy sencilla de lo que es la palanca. Alguien no sé si me puede ayudar aquí en la definición y lo hacemos un poquito más participativo. Eh, ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, me puede decir qué es una palanca? De las personas que estamos. Es una máquina simple cuya función es transmitir fuerza. Bien, lady, ¿no? Entonces, eh, las palancas son una máquina simple cuya función es transmitir fuerza y desplazamiento, ¿sí? Esta palanca va a estar compuesta por una barra rígida, ¿sí? Esa barra rígida puede girar alrededor de un punto de apoyo. Este punto de apoyo nosotros también lo podemos encontrar como el fulcro, lo vamos a encontrar con la letra P y la letra A, o también lo podemos encontrar con la letra F. Seguramente cuando ustedes hicieron su trabajo sobre el tema de las palancas, lo encontraron de esta manera, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, el tema de, que lo vamos a ver un poquito acá, eh, siempre a la hora de ir realizando, por ejemplo, el tema de la clasificación de las palancas, si es una palanca de primera clase, de segunda clase o de tercera clase, siempre tenemos que hacer nuestra barra rígida. Esto depende mucho de la imagen, del dibujo, cómo se encuentre, en qué posición se encuentra, por ejemplo, para poder definir el grado de las palancas. Vamos a hablar un poquito sobre la historia. El descubrimiento de las palancas y su empleo en la vida cotidiana, esto viene ya de la época prehistórica. Más que todo, para hacer referencia del tema de palancas, nos vamos a ir a esta famosa cita que dice Arquímedes. No sé si ustedes recuerdan de Arquímedes, que también le hemos hablado, por ejemplo, en interacción social, que fueron aportando algunas teorías, principios, conocimiento. Dicen que esta famosa cita, por ejemplo, no la hizo este personaje, Arquímedes, no la inventó, pero sí fue el que empezó a trabajar sobre este punto, sobre lo que dice esta información o esta teoría. Por ejemplo, Arquímedes dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos acá nosotros nuestra barra rígida, que va a ser esto lo que está sujetando Arquímedes. Nuestro punto de apoyo va a ser este ladrillito que tenemos nosotros acá. Tenemos un objeto a mover. No se olviden que el objeto a mover siempre o a vencer va a ser la resistencia. En este caso, pues la resistencia va a ser el mundo, ¿no? Tenemos nuestro punto de apoyo y tenemos nuestro brazo de palanca. Y la fuerza o la potencia, pues, que va a ejercer Arquímedes para poder mover este mundo. Por ejemplo, si no hubiera el tema o no existiera el tema de las palancas, por ejemplo, el tema de la barra rígida, el punto de apoyo y la potencia y en sí todo ese tema, quizás nosotros no podríamos mover algunos objetos o poder levantar, por ejemplo, algún objeto que tengamos en casa, o el tema ahora, por ejemplo, de ir al gimnasio, hacer una rutina de ejercicio. Por ejemplo, si nosotros no manejamos estos puntos de referencia que nos da, por ejemplo, el tema de la potencia, quizás yo no llegue a poder levantar un peso muerto o una mancuerna, que saben que la mancuerna o el peso que nosotros vamos a levantar es la resistencia.
Bien, y aquí anótenlo esto, que va a ser una pregunta de examen. ¿Qué es lo que dice Arquímedes en su famosa cita? ¿Sí? ¿Qué hace referencia a esto lo que estamos viendo, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Todas estas clases que vamos a ir viendo, señoritas, jóvenes, vamos a ir haciendo preguntas de examen que van a estar dentro del, de la plataforma a la hora que ustedes realicen su evaluación. Quizás no les salga la pregunta porque son preguntas aleatorias que ustedes le van a marcar, por ejemplo, a la hora que estén dando su examen. No todos van a tener la misma pregunta porque son bastantes preguntas que nosotros vamos a desarrollar. eh, pero ustedes solamente tienen que responder creo que 10 o 15 preguntas. Pero nosotros tenemos que hacer mucho más porque son bastantes estudiantes y son preguntas aleatorias al azar que le van a salir a ustedes para que puedan responder. Pero ténganlo por seguro que esta es una pregunta de examen, ¿bien? Sobre la famosa cita de Arquímedes. Bien, también en el tema de las palancas, por ejemplo, hablamos mucho sobre el tema de fuerzas actuantes, que son, por ejemplo, los puntos de referencia con lo que nosotros vamos a ir trabajando. En este, por ejemplo, de las fuerzas actuantes, actúan tres fuerzas muy importantes para nosotros, que son la potencia, que nosotros lo vamos a encontrar con la letra P, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, que esto nosotros va a ser nuestra, para poder trabajar. Tenemos la resistencia, que va a ser otra fuerza actuante, que nosotros lo vamos a encontrar con la letra R. Y tenemos nuestro punto de apoyo, pues que lo vamos a encontrar con la letra P y la letra A. También lo podemos encontrar como fulcro con la letra F. Pero para que no mantengamos solamente un mismo orden, un mismo trabajo, lo vamos a encontrar con la letra P y la letra A. ¿Sí? Bien. Veamos entonces ahora un pequeño concepto de lo que es la potencia, ¿sí? La potencia es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un resultado. Entonces, simplemente la potencia es la fuerza que ustedes van a realizar o que ustedes van a aplicar. Esto tiene que ser voluntario. Si es involuntariamente o inconscientemente, quizás no estemos desarrollando una potencia al 100%. Y toda potencia que nosotros vayamos a ejercer tiene que ser siempre con un fin, con una finalidad, con un resultado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, de esta imagen de este tenista que está ejerciendo fuerza a la hora, con su raqueta, a la hora de lanzar esa pelotita de tenis, el fin o la finalidad va a ser anotar un punto para poder ganar el set, ¿sí? En otra circunstancia, por ejemplo, si yo voy al gimnasio y tengo una mancuerna y voy a ejercer una fuerza, voy a aplicar una fuerza para poder levantar esa mancuerna, entonces esto tiene que ser de forma voluntaria, ¿sí? Perdón. Tiene que ser de forma voluntaria. La finalidad o el fin va a ser potenciar o fortalecer las fibras musculares que yo voy a trabajar, dependiendo del movimiento también, ¿no? Eso depende mucho. Bien, veamos qué es la resistencia. Es la fuerza que nosotros vencemos, ¿sí? O el peso a mover. En estas palabras, la resistencia va a ser una fuerza opositoria para la persona. Por ejemplo, puede ser una mancuerna, puede ser un ladrillo, puede ser algo externo que yo quiera vencer esa resistencia. Bien. El punto de apoyo, este punto de apoyo que va a girar sobre la barra, por ejemplo, no se considera el peso de la barra, será siempre igual y opuesta a la suma de las anteriores. Acá para que nosotros podamos entender esto, el punto de apoyo es el fulcro en otras palabras, ¿sí? Es otro punto de apoyo que esta barra va a girar sobre en sí, sobre el punto de apoyo. Este punto de apoyo puede estar al medio, puede estar al lado izquierdo, puede estar al lado derecho de la barra rígida que nosotros vamos a utilizar para poder diferenciar los tipos de palanca. Bien.
Acá tenemos brazo de potencia que se considera que también son fuerzas actuantes, por ejemplo, pero que nosotros no lo vamos a utilizar en este tema de las palancas, pero sí ya ustedes lo van a utilizar, por ejemplo, en la materia de biomecánica, cuando estén llevando el tercer semestre, el tema, por ejemplo, de brazo de potencia, brazo de resistencia, cuando lleven también el tema de palancas, palanca de primera clase, pero ya quizás no lo vayan a utilizar en algunos objetos que tengamos nosotros en casa o con los materiales que nosotros estamos viendo. Más que todo, ya este tema de palancas va a ir aplicado a la biomecánica de las personas, a la biomecánica, por ejemplo, de una articulación, a la biomecánica de la marcha, a la biomecánica de alguna articulación, por ejemplo, occipital, alguna lesión que nosotros tengamos, ya ustedes lo van a ir aplicando al cuerpo humano, que es lo más importante, creo, de saber este tema de palancas y el tema, pues, de brazo de potencia y brazo de resistencia. Veamos qué nos dice el brazo de potencia. También lo podemos abreviar con la letra B y la letra P. Y de aquí va a salir una pregunta de examen, ¿sí? El brazo de potencia es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia y el punto de apoyo. Si nosotros observamos, nuestro punto de apoyo se encuentra en esta zona de acá, ¿sí? Es la distancia entre el punto de aplicación, voy a marcar acá. Entonces, nuestro brazo de potencia es todo esto. Es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia. Yo saco una fuerza o mi potencia la voy a sacar de este lado, ¿sí? Quiero levantar este objeto, este material que yo tengo acá, que está lo más lejos, está en la zona distal y es lo más lejos. Tengo mi punto de apoyo en esta zona. Entonces, ¿qué me dice el brazo de potencia? Es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia, ¿sí? Y el punto de apoyo. Entonces, mi brazo de potencia es todo esto, ¿sí? Entonces, para poder levantar este objeto, esta bola que yo tengo acá, tengo que ejercer un mayor brazo de potencia. Quizás si mi punto de apoyo lo tenga en este lado, quizás me va a costar un poquito más a la hora de levantarlo. Entonces, nuestro brazo de potencia es solamente eso, ¿sí? La distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia y el punto de apoyo. Bien. Veamos ahora brazo de resistencia. Nuestro brazo de resistencia nos dice que es la distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo. Como lo vemos acá en la imagen. Voy a volver para atrás. Volvemos acá. Nos dice entonces el brazo de resistencia va a ser este pequeño acá, ¿no? Lo más pequeño. La distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo. La fuerza de resistencia va a ser esto, que va a ser el peso que yo voy a oponer en relación a mi punto de apoyo. En este caso, mi brazo de resistencia es muy pequeño a mi brazo de potencia. ¿Bien? Bien. Tenemos acá nuestra ley de la palanca. Nuestra ley de la palanca, ¿qué nos dice? Nos habla de una pequeña fórmula que es potencia por brazo de potencia, igual a resistencia por brazo de resistencia. Si ponemos esto en el examen, ustedes tienen que describir esta pequeña fórmula que me dice, ¿sí? Potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Bien, veamos ahora un tipo, para ir entrando ya en sí en la materia, a lo que quiero llegar, por ejemplo, aquí es el tema de los ejercicios, de las imágenes. Hay tres tipos de palanca. Nosotros lo podemos encontrar este tipo de palanca, por ejemplo, como una palanca de primera clase, palanca de segunda clase y palanca de tercera clase. También lo podemos encontrar como palanca de primer género, palanca de segundo género y palanca de tercer género. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, tenemos que aprender a diferenciar las palancas de primera clase, de segunda y de tercera clase. Aquí vamos nosotros a trabajar sobre nuestra barra rígida, que en este momento va a ser esta maderita que estamos observando, que va a ser nuestra pequeña barra rígida. Esta barra rígida
que siempre nosotros lo vamos a ver en el tema de palancas. Entonces, nosotros acá debemos utilizar las fuerzas actuantes que ya conocemos, que las fuerzas actuantes son el punto de apoyo, la resistencia y la potencia, ¿sí? ¿Cómo definimos la palanca de primera clase? La palanca de primera clase es cuando el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia, o viceversa. Es cuando el punto de apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia. En este caso, jóvenes, lo que me va a mandar a mí para poder definir una palanca de primera clase es lo que va aquí al medio, es lo que va a ir aquí abajo. Lo que me manda es esto de acá. Esto de acá, por ejemplo, el tema de la resistencia y el tema de la potencia, lo que vayamos a ver, no importa el orden, ¿sí? Por ejemplo, la potencia puede estar acá, la resistencia puede estar acá. Eso no interesa mucho. Lo que me va a interesar siempre va a ser lo que esté aquí abajo en el medio, para poder decir que es una palanca de primera clase, de segunda o de tercera clase. En este caso, para poder definir o diferenciar una palanca de primera clase, decimos que el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos definiendo una palanca de primera clase. Bien. En la misma imagen. Vamos ahora a definir la palanca de segunda clase. La palanca de segunda clase nos dice es cuando la resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. En este caso la resistencia va a ir al medio. Bien. Veamos la palanca de tercera clase. Es cuando la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Bien. Bien, una vez que nosotros ya hayamos definido estos tres tipos de palancas, vamos a hacer, tenemos que aplicarlo ahora a los implementos que nosotros vayamos a ver. En este caso, recuerdan que hicimos un trabajo en clase que ustedes tenían que hacer en casa, algunos implementos que se le dio para que ustedes puedan aplicar el tipo o el género o la clase de palanca en los diferentes materiales que se les dio. Por ejemplo, acá tenemos una tenaza y vamos a diferenciar o vamos a reconocer qué tipo de palancas es. Quizás esta tenaza yo la ponga también en el examen, en la evaluación, y la imagen solamente y pueda colocar abajito y que ustedes puedan diferenciar si es una palanca de primera clase, de segunda o de tercera clase. Y pues si abajo se puede explicar, fantástico, ¿no? Eso va a depender mucho de la plataforma, cómo la estén diseñando o adecuando para tomar las evaluaciones. Sí tengo entendido que esa plataforma vamos a poder preguntar, por ejemplo, preguntas de falso y verdadero, de opciones múltiples. eh, Podemos colocar imágenes, creo, pero no sé si es que ustedes van a tener la posibilidad de responder preguntas abiertas. Todavía se está diseñando, todavía no nos han informado sobre eso. Seguramente vamos a tener una reunión en estos días donde nos van a informar o nos van a capacitar cómo subir todo el material sobre las preguntas para que ustedes puedan tomar su examen de la mejor manera. La idea no es complicarlo a ustedes, hacerles preguntas, por ejemplo, complicadas o de doble respuesta, sino siempre yo pregunto preguntas sencillas y quiero que me respondan siempre al grano y no me la volteen mucho. Muchas veces, por ejemplo, el que se me la voltea mucho, el que se complica solo, es que no entendió o no estudió eso, ¿no? Y se quiere ir por la tangente y desviarme quizás la pregunta. A mí siempre me gusta a la pregunta que vayan directo a la respuesta. Yo siempre dejo el espacio cabal para la respuesta. Si es una pregunta bien compleja, pues, o un caso clínico, pues dejo el espacio bastante para que puedan responder. Si la respuesta solamente es en un párrafo, solamente dejo un espacio pequeño. En este caso, si coloco la imagen, tengo que poner las opciones si es primera clase, segunda clase o tercera clase. Ustedes van a diferenciar si es una palanca de primera, segunda o tercera clase. Y si hay un espacio que nos permita cómo desarrollar esto, pues ustedes explicarán por qué es una palanca de primera clase, ¿sí? Bien,
Veamos entonces acá en estas tenazas, vamos a ir haciendo el dibujito y lo vamos a ir explicando. Tenemos tres fuerzas actuantes entonces, ¿sí? Nuestro punto de apoyo, ¿dónde va a ir? Nuestro punto de apoyo va a ir en este pequeño círculo, en este tornillito. ¿Por qué? Si no hubiera este pernito, este tornillito, seguramente las tenazas pues no estarían armadas como lo vemos ahora. Seguramente tuviéramos dos lados, ¿no? Este lado derecho de acá que estamos viendo nosotros y tuviéramos este otro lado de acá. Entonces no estaría bien definida las tenazas. Entonces este tornillito o este pernito que me hace referencia para poder tenerlo fija la tenaza, entonces ese va a ser mi punto. Acá voy a hacer referencia. Acá tenemos una fuerza actuante que va a ser mi punto de apoyo, ¿sí? Ahora, acá voy a tener un objeto, por ejemplo, un alambre para poder cortar. Ese alambre va a poner una resistencia, ¿sí? Entonces, ese alambrecito va a ser mi resistencia. Ahora, ¿yo de dónde voy a sacar la fuerza o la potencia para poder cortar este alambre de acá? Entonces, mi fuerza o mi potencia la voy a sacar de este lado de acá, ¿sí? Si ustedes observan, acá yo voy a tener que colocar mis manos para poder apretar las tenazas y poder cortar ese alambrecito. En este caso, aquí va a ser mi potencia, perdón, va a ser mi potencia. Bien, ahora yo describo esto, solamente tengo que bajar. Bien, bajaré por ejemplo acá mi potencia, bajaré acá mi punto de apoyo y bajaré acá mi resistencia. Bien, dijimos que para definir una palanca de primera clase es cuando el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. En este caso estamos describiendo que estas tenazas son una palanca de primera clase. Bien, y lo podemos ver también acá en otra imagen, por ejemplo, en las tenazas. Y acá, por ejemplo, podemos ir marcando el tema de brazo de potencia y el tema de brazo de resistencia, que tenemos acá nuestro punto de aplicación o nuestra fuerza de potencia sobre el punto de apoyo, ¿no? Tenemos mayor brazo de potencia para poder cortar este alambrecito, ¿no? Quizás si nuestro brazo de potencia haya sido más corto, nos puede dificultar a la hora de cortar este alambrecito. Y nuestro brazo de resistencia, pues, mucho más pequeño, ¿no? Como habíamos descrito, acá vemos brazo de potencia y acá vemos nuestro brazo de resistencia. Entonces, esta aplicación o este tipo de tenaza corresponde a una palanca de primera clase, ¿sí? ¿Estamos todos correctos con esa idea? ¿Hicieron así el trabajo? Sí. Bien. Si hicieron así el trabajo, pues está bien. Seguramente va a ser pregunta de examen, jóvenes. Ténganlo eso bien por seguro. Veamos ahora otra imagen. Aquí vemos el tema, por ejemplo, de las carretillas. Y nosotros vamos a ir describiendo qué fuerzas actuantes hay acá. Por ejemplo, vemos una carretilla que lo está llevando una persona, en este caso un emoticón, donde está llevando pilas, algunas pilas, para poder transportarla. Entonces tenemos que analizar dónde va a ir nuestro punto de apoyo, dónde va a ir nuestra resistencia, cuál es el peso que yo voy a mover y de dónde saco la fuerza para poder vencer todo esto. Bien, veamos acá. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde iría acá nuestro punto de apoyo? En la rueda. Tenemos entonces, la rueda va a ser nuestro punto de apoyo, un punto fijo, ¿sí? Bien, vamos a ir anotándonos acá. Punto de apoyo. ¿Cuál sería la resistencia? ¿Cuál sería el peso que yo voy a vencer para poder transportar? O lo que yo voy a transportar en otras palabras. Las pilas. Las pilas va a ser el peso a vencer. ¿Sí? En este caso va a ser
nuestra resistencia. Bien. Ahora, ¿de dónde yo voy a sacar la fuerza o la potencia para poder transportar esta carretilla con estos elementos? De los agarradores, ¿cómo se llama? Ok, de los agarradores, del manguito de la carretilla, Los eso tiene manguitos. que ser ejercida con las manos de esta persona, ¿no? Entonces, aquí va a ir mi potencia. Y solamente tenemos que bajar todo lo que ya nosotros tenemos descrito en nuestra imagen, lo bajamos hacia abajo. Bien, en este caso tenemos nuestra resistencia, todo lo bajamos perpendicularmente. ¿Sí? Bajamos nuestra potencia, bajamos, en este caso, tenemos acá nuestro punto de apoyo y vamos a graficar abajo nuestra resistencia. ¿Qué tipo de palanca es entonces? De segunda clase. Y también, sí, es una palanca de segunda clase. Como lo tenemos acá también graficado en esta otra imagen, tenemos los mismos puntos de referencia, las fuerzas actuantes con las que yo voy a trabajar, mi punto de apoyo en la rueda, mi resistencia, que en este caso va a ser estas piedras a vencer, y la fuerza que yo voy a sacar de la extremidad o del manguito, ¿no? Entonces, una palanca de segunda clase. Vemos una imagen más. Por ejemplo, acá nosotros observamos una caña de pescar, que ya le estoy graficando todo lo que presenta, ¿no? Nuestro punto de apoyo, la idea que ustedes puedan hacer su caña de pescar era con la persona, porque la persona va a tener un punto de apoyo fijo, quizás sea en los pies o quizás, pero como estamos hablando de la caña de pescar en sí, esta caña de pescar tiene que estar en un punto fijado, en este caso que va a ser en la articulación de cadera, donde yo voy a fijar el mango de la caña de pescar con la mano seguramente de la persona, ¿sí? Acá entonces yo tengo mi punto de apoyo. ¿Cuál va a ser la resistencia? ¿Cuál es el peso a vencer el que se va a poner? En este caso, ¿cuál es el peso? El pescado. El pescadito va a poner una resistencia, ¿no? No se va a dejar sacar del agua por esta persona. Ahora, ¿de dónde yo saco la fuerza o la potencia para poder sacar este pescadito? De las caderas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la caña de pescar, esta de acá, por ejemplo, donde uno hace cuando esas máquinas, esas cañas de pescar profesionales donde hace esto, para sacar el pescadito, para recorrer la lineada, por ejemplo, sacamos la fuerza entonces de esta zona para poder sacar al pescadito del agua. Si ya tenemos nosotros nuestras fuerzas actuantes, ¿qué tipo de palanca es? Acá tenemos nuestro punto De de tercer apoyo, grado. tenemos nuestra potencia y tenemos nuestra resistencia. Lo que manda, dijimos, siempre va a ser lo que va al medio. En este caso, lo que va al medio es la potencia. Es una palanca de tercera clase. ¿Sí? De tercera clase. Cuando la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Bien. Veamos un ejemplo más. Aquí vemos la articulación de codo. Con esto vamos a terminar. Y también es pregunta de examen. Vemos nosotros acá nuestra articulación de codo, vemos nuestro huesito. De esta manera ustedes van a trabajar en biomecánica, ¿sí? Aplicado, las palancas aplicado al cuerpo humano. Van a ver qué hueso el que trabaja, cuáles son las otras partes de osteología, por ejemplo. Si nosotros vemos una articulación de codo, que yo quiero trabajar en un movimiento de flexión de codo, ¿sí? Si no hubiera, acá yo tengo el hueso húmero en el brazo y tengo también la articulación de codo y tengo dos huesos en antebrazo, que son el radio y el cúbito. Pero si no hubiera la articulación de codo, seguramente que el radio y el cúbito no se articularían con el húmero, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ir mi punto de apoyo? Mi punto de apoyo va a ir en la articulación de codo, ¿sí? Ahora, si yo voy al gimnasio y quiero levantar una mancuerna
El peso a vencer va a ser esa mancuerna que lo voy a colocar en mi mano. En este caso va a ser mi resistencia, ¿sí? Que va a ser el peso a mover, el peso a vencer. Ahora, yo quiero hacer una flexión de codo. ¿De a dónde voy a sacar la fuerza o de a dónde saco la potencia para mover ese objeto? De los bíceps. Lo saco del bíceps. Si yo analizo, por ejemplo, esta palanca depende mucho al dibujo. Puede ser una palanca de primera clase, puede ser, como también puede ser una palanca de tercera clase. Depende mucho de la ubicación de la imagen, de la perspectiva, cómo nosotros nos paremos, cómo nos ubiquemos nosotros como paciente o como persona a la hora de realizar el ejercicio.